Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética eShop. Hoy es un honor para mí, un gran placer presentarles a esta invitada. Ella es Lourdes Hernández, es profesora de yoga, terapeuta y sobre todo, en mi opinión personal, es una gran trabajadora e incansable en lo que tiene que ver con la espiritualidad y una persona autodidacta, curiosa. Así que hay mucha información que ella nos quiere compartir bajo su experiencia, que me parece muy relevante en estos tiempos, ahora que vamos a comenzar el nuevo año. Y sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Lourdes, bienvenida. Hola, Beatriz, encantada de estar aquí. Igualmente, gracias por haber aceptado mi invitación. ¿Cómo estás, Lourdes? Gracias a ti por invitarme. Pues muy bien, aquí, esperando ya el paso al nuevo año. Sí, como todos. A ver, yo tengo muy buenas esperanzas y expectativas. Espero que se cumplan. Bueno, yo creo que va a ser un año cañero, ¿Ah, sí? porque es un año uno, en numerología es un año uno, y además el otro día estuve escuchando una astróloga que a mí no es en lo que yo más, no es de lo que yo más sé, pero bueno, esta chica la verdad que todo lo que me ha dicho ha coincidido y ha salido. Y decía que es un inicio, es un año uno, porque 2 más 2 son 4 más 6 es 10, que es un uno, pero además es que se reinicia todo lo que es el sistema de los signos del zodiaco. Todo ese sistema es como un reset. Empezamos de cero. Empieza a correr la rueda de cero. Entonces es un año de muchos inicios y para que funcione bien, según parece, hay que cerrar bien este. He oído lo mismo. Hay que dejar este, que es un 9, que es un fin de ciclo, 9 años, y hay que cerrarle muy bien, hay que tener muy claro que ya no se quiere para dejar entrar lo que sí se quiere y prepararse para lo que sí se quiere. Porque según parece va a ser tan fuerte y va a ser tan rápido todo que o decides tú y tomas control de tu vida y te haces responsable o nos arrasa, nos lleva. Y de hecho eso explica, y tú y yo en esto nos entendemos porque hemos tenido esta conversación de manera privada, eso Sí, explica por qué este 2025 ha sido como tan raro, en el sentido tan revuelto, y es porque se está colocando todo para que cierres bien e sí, inicies bien. sí. Se está colocando todo y sobre todo a mí las personas de mi entorno me han hecho mucho de espejo para yo ver qué quería ser yo, cómo quería yo esa relación, cómo quería yo afrontar la vida, a quién decía tenía que decir basta, a quién tenía que acoger en mi vida con amor y a quién tenía que decirle hasta luego, esto se acabó. Ha sido un año muy, muy cañero, poco fácil, porque es poco fácil, porque siempre intentamos llevarnos bien con todo el mundo y que toda nuestra vida sea muy bonito y que todo sea muy feliz. Y cuesta mucho decir basta y cuesta mucho decir no, pero es que es así, o Es sea, necesario. Es curioso porque he tenido un aprendizaje muy parecido de la necesidad de poner límites, que no es sí, agradable, pero no, fundamental. es poco fácil y sobre todo cuanto más cercana es la persona, más te duele. Pero toca, es que al final es quererse a uno mismo y saber hasta dónde estás decidido a aguantar o no aguantar. Tal cual. Y con esta introducción tan interesante que mira, me parece que es adecuada, dado que ahora vamos a empezar un nuevo año y seguro que esto es posible que haya resonado contigo también, porque se está dando mucho. Y Lourdes, hoy uno de los temas que quería tocar contigo es Sí, el tema de los encarnados, desencarnados, sí, porque es muy importante que empecemos a normalizar ciertas cosas y quitar miedos, sí, sobre todo pues para porque realmente el miedo es lo que nos aleja al final del amor. sí, Entonces, como para estar más centrados ahora que empezamos un nuevo año. Pero sí, antes de empezar, para las personas que te están viendo por primera vez, sí. eh, ¿cómo comenzaste a percibir el mundo energético y espiritual? ¿Qué puedes contarnos de ti al respecto? Bueno, a ver, empezar a percibirlo.
digamos que lo he percibido siempre. Empezar a entenderlo, bueno, empezar a dejar de negarlo fue el primer paso, ¿vale? Es como cuando tienes una adicción, primero, para hacerla frente, primero tienes que aceptar que tienes una adicción, ¿no? Bueno, pues en este caso, para yo poder conocerme a mí misma y rehacerme a mí misma, tuve que aceptar todo lo que yo soy. Y obviamente tuve que aceptar en mi vida esa parte que yo había negado y que yo había sido desde siempre. Y después empezar a poco entenderlo a través de escuchar y leer a muchas personas que ya lo entendían y que ya lo habían vivido. Y después empezar a integrarlo en mi vida de una forma natural. Porque vamos a ver, ¿qué es eso? O sea, yo siempre, a mí me acuerdo una vez que una persona que me leyó el aura, yo entonces todavía no entendía estas cosas, pero estaba tan desesperada y tan hundida que me dijeron, ves, y yo fui. Esa persona leía el aura y cuando me leyó el aura me contó toda mi vida, hizo una sanación. Al final me dijo, ¿a ti te dan miedo los espíritus? Y le dije, pues no. Dice, es que hay un señor a tu lado. Y le dije, vale, ¿y cómo es ese señor? Me lo describió y era mi abuelo paterno. Entonces, ahí yo empecé a entender que la diferencia entre él y yo es que yo estaba en un cuerpo y él no. Pero miedo no me estaba dando, porque es mi abuelo. Entonces, ¿qué daño me iba a hacer? Entonces hay que entender qué es un desencarnado. Y su nombre lo dice. Es un ser que ya no habita en un cuerpo, pero es tan ser como tú. Es exactamente igual que tú. Lo único que ya no habita en un cuerpo. Y de hecho nosotros hemos estado ahí muchas veces. Hemos salido de nuestros cuerpos y hemos vuelto a entrar en otros ese es, creo que es el grave problema que tiene esta sociedad en la que vivimos, esta sociedad occidental, que no tenemos naturalizada la muerte, lo que es la muerte. Claro, y al ser ese gran desconocido, el miedo a no Es saber. el gran miedo al ser desconocido, tenemos miedo a lo desconocido y entonces tenemos miedo a la muerte, pero curiosamente es un proceso por el que absolutamente todos los seres vivos pasan. Entonces, cuanto más lo normalicemos, más vamos a poder entender lo que es la vida, porque esa frase a mí me encanta. Hay que entender la muerte para entender lo que es vivir. Y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y ahí es cuando verdaderamente se pierde el miedo. Y de eso es de lo que va el programa de hoy. Claro, Perder el miedo a la muerte, a los desencarnados, porque todos hemos estado ahí y volveremos a estar ahí. todos, todos, todos. Y es que además, cuanto antes lo interioricemos, más fácil. Yo me he dado cuenta de que lo tenía interiorizado en dos fallecimientos cercanos que ha habido en mi familia. Uno fue mi abuela paterna, eso fue hace más años. Yo ahí empezaba, pero digamos que lo capté pronto. Y el último fue hace 2 años, que creo que te lo comenté en nuestra anterior entrevista, que falleció mi tío, el único hermano de mi padre. Y yo lo viví de una forma muy diferente a como lo vivieron otras personas. Y de hecho yo hablé con él, porque él estaba muy malito, él estaba en terminales, en la unidad de terminales, y una tarde yo quise hablar con él. Curiosamente, mi padre no sabía de qué iba a hablar con él, pero cuando vio que entraba, que estaba él solo y que yo entraba, dijo, dejadla, que esté ya sola con él un rato. Y yo sabía que él tenía miedo a fallecer, a lo desconocido, porque me lo habían comentado mis primos. Y yo hablé con él y le expliqué para quitarle el miedo. Le dije, tío, yo no quiero convencerte de nada. Yo creo que lo que va a pasar es esto. No te preocupes, no tengas miedo, no vas a estar solo, no vas a sufrir. Que me confirmes que esto que yo siento que es una verdad es cierto y que me des una señal. Y me la dio. Qué bonito, Lourdes. Y qué importante en estas fechas esta Sí, información. pues sí, porque nuestros seres
Nuestros seres queridos que ya no están en cuerpo físico nos acompañan mucho más de lo que nosotros creemos, pero mucho más. De hecho, en estas fiestas percibes que están allí celebrando contigo y que se alegran de ver a la familia unida. Y en otras celebraciones, como fue, por ejemplo, la boda de una de mis hermanas, yo percibía que ahí había alegría y que había seres que estaban ahí con nosotros. Entonces, es bonito saber que están ahí. Sí, de hecho yo tengo una percepción similar a la tuya en estas fechas, de que hay como cierto acercamiento. Estoy súper de acuerdo con lo que estás compartiendo. Sí. Y me gusta además cómo estás marcando esa diferencia entre encarnados y desencarnados, pero sin misticismos, sin dramatismos, sino con mucha naturalidad. Lo Y más natural del mundo. en realidad sí. Sí. Y lo que te quiero preguntar al respecto es, ¿qué es lo que te inspiró a querer hablar de este tema ahora? Porque nosotros ya tuvimos una entrevista, estuvimos hablando, y Sí. precisamente había algo en ti que te empujaba a querer hablar de esto ahora. ¿Por Pues qué? porque creo que es muy fundamental, Beatriz, porque creo que es básico para el ser humano eh, aprender y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de trascender. Yo ya no hablo de muerte, hablo de trascender o de abandonar el cuerpo físico. Precisamente por eso, porque es que lo vamos a experimentar todos. O sea, da igual que seas rico, que seas pobre, que seas guapo, que seas feo, que seas de cualquier parte del mundo. Todos vamos a pasar por lo mismo. Da igual. Da igual lo que hayas vivido durante esa vida. No te vas a llevar puesto ni las joyas, ni los coches, ni las casas, ni la ropa, nada. No te vas a llevar puesto nada más que lo que has aprendido, que de eso se trata vivir, de aprender, de aprender. Qué bonito, y ahí estás dando pie a otra cosa que me parece también súper importante, que es fundamental, y es la importancia del desapego, porque ciertamente vivimos como si ese momento no fuera a llegar jamás. Efectivamente. Y el único El requisito es estar encarnado. Claro. El otro día yo lo hablaba con una persona, yo soy madre y esta persona también, y ella comentaba lo duro que es cuando los hijos se van haciendo mayores, que se van de casa, se van a estudiar fuera o se van a vivir fuera. Yo decía que, claro, la obligación de unos padres es hacer un hijo independiente. Y lo más bonito es que tu hijo se vaya, porque le has hecho independiente y se vale por sí mismo. Pero a la vez es lo más duro, el desapego. Pero si le amas, le tienes que dejar ir. Y también se lo decía a una persona que tiene un animal de compañía, una mascota que está ya muy ancianita, y las mascotas nos adoran, son súper fieles y aguantan todo lo que pueden. Y yo le dije, la tienes que dejar ir. Ella está esperando que la dejes ir, porque sabe que vas a estar muy triste, estás todavía muy apegada a ella y no se va por eso y está sufriendo y necesita irse. Qué duro, qué duro. Muy duro, súper duro. Yo tengo hijo y tengo mascotas. Lo voy a pasar fatal. Porque una cosa es la comprensión y otra cosa es el emocional. Y el duelo hay que hacerlo. Lo entiendas o no lo entiendas. O sea, yo lloré a mi tío, yo lo pasé Claro, mal, yo tuve que hacer el duelo. Lo que pasa es que lo haces desde otro lado. claro, no se trata de que no sufras, sino de que llevas ese proceso un poquito mejor que los demás, porque el Bueno, entendimiento facilita las cosas. claro, simplemente tienes que, pues eso, que desapegarte, entender que vas a volver a ver a esa persona, pero que está lejos y que ya te volverás a encontrar con ella. Es como si se fuese a vivir a las antípodas, se fuese a vivir a Australia. Nos volveremos a encontrar, pero él Claro. ahora está en otro sitio y Es además el, trabajan en otro es el sitio. entendimiento de, oye, estás acostumbrado a algo, lo vas a echar de menos, pero lo vas a volver a ver, Y pero lo sobre vas a todo, echar de menos. no, y sobre todo hay que ser generoso también, porque yo hablaba con mi tía y le decía, tía, dile que vas a estar bien, dile que vamos a estar contigo y dale permiso para irse. Porque él tenía también mucho miedo de dejar a mi tía sola. Claro.
Y es normal, o sea, yo no entiendo, porque yo llevo 40 años con mi pareja y a mí me costaría mucho, pero volvemos al desapego ya que si quieres incondicionalmente tienes que dar esa libertad de que el ser haga lo que tiene que hacer, lo que le pide su alma, ¿no? Claro, es que ciertamente uno piensa en quién se queda aquí, como Claro, si fuera lo único que importara, pero no se claro. plantea que desde el otro lado también se vive ese duelo. Claro, vamos a ver, Entonces, piensas que le vas a facilitarlo. echar de menos, piensas que le vas a echar de menos, porque esa persona va a dejar de estar en tu vida, a tu lado, no le puedes abrazar, no le puedes besar, Ah, aunque es verdad que nos acompañan de otra forma, pero no le puedes abrazar, no le puedes besar. Entonces, desde nuestro ego vamos a echar de menos a ese ser, pero es que si ese ser se tiene que ir, tiene que volver a casa, que es otra cosa que no entendemos, que esto no es casa, que aquí estamos haciendo un cursito muy intensivo y que tenemos que volver a casa, que es que allí le están esperando, que es que allí, cuando venimos aquí, también lloran, porque saben lo duro que es esto, y allí también se nos echa de menos. wow, Lourdes, y me acabas de hacer un un flash, de verdad, porque claro, lo comento que Lourdes y yo con Martín Rivera que ya hablaremos de esto en otra entrevista, no queda mucho para ello. Hicimos un ejercicio conjunto para activar la glándula pineal y bueno, hemos tenido que trabajarnos antes y después de ese ejercicio. Y es curioso las palabras además que has usado, porque has comentado, es que me centro lo de volver a casa. Se me han puesto los pelos de punta porque después de ese ejercicio con Martín es como que los contactos que yo ya los tenía al igual que tú, pero como que se me ha incrementado un poquito más eso de los contactos con fallecidos, los sueños, sobre todo esa parte. Sí, Y la pérdida más reciente que he tenido, que ha sido un tío, tuve un sueño con él en el que me decía, no sientan pena por mí, yo soy el que siento pena por ustedes, yo estoy en casa. eso, Me dijo eso, Lourdes, lo mismo eso. que estás mencionando tú. Hay un maravilloso libro de Juan José Benítez que se llama Estoy bien, y son mensajes desde el Lo más allá. conozco, De sí, hecho, sí, hay sí. uno que es Pactos y Señales, en el cual tú puedes acordar y le pides a ese ser que te haga una señal, ¿no? Y de hecho, hay creo una anécdota, no la sé exactamente, no te la voy a decir con detalle, pero el caso es que al final el ser que ya había trascendido, la hija estaba ahí, y ya recibe una la llamada y le dice que estoy bien, que me dejes en paz, que eres muy pesada, que estoy bien. Más claro imposible. O Qué también bueno. hubo un caso de, querían hablar con no sé quién, dice, sí, está aquí con nosotros, pero es que ahora no se puede poner, está trabajando. Es que al otro sitio, en el otro lado, en nuestra casa, no estamos tocando una arpa encima de una nube. Vivimos, vivimos, allí vivimos también. Y también seguimos evolucionando y también aprendemos. Y también a mí me gusta muchísimo la película Nuestro Hogar, Nosolán, de Chico, basada en las experiencias de Chico Xavier, ¿no? El medium brasileño. Y también allí tenemos que hacer méritos y se nos dan permiso para venir aquí a ayudar. Y así, al ayudar, ellos vienen aquí, nos ayudan y pueden seguir avanzando y progresando y también limpiar y limar asperezas de cosas que pudieron hacer en su vida. Eso Ese a es mí el me verdadero pasó. equilibrio. ¿Así? Eso a mí me pasó, eso yo lo viví. Cuenta. Pues, como comento, esta persona que me dio Laura y que me dijo que había una persona a mi lado, yo en aquel entonces estaba muy mal porque estaba en un proceso de adopción, la adopción de mi hijo, y iban a ser 9 meses y fueron 3 años. Entonces yo estaba desesperada. Y entonces, en ese momento, esta persona me dijo, él viene a ayudarte con la adopción, pídele ayuda. Justo hacía pocos días ya nos habían asignado a nuestro hijo, teníamos que ir a Perú, teníamos que viajar allí, y el problema le pedí ayuda y el problema se solucionaba. Da igual si eran los billetes de avión, da igual si era un vuelo, da igual si era un trámite administrativo, el tema se solucionaba. Pero voy más allá. Cuando mi abuelo falleció, yo esa noche soñé con él. Y él tenía una relación poco fácil con mi padre,
Y él esa noche estaba en coma, yo no lo sabía, que era una niña. Y entonces yo sueño con él y mi abuelo me dice que él sabe que ha cometido errores, pero que no me preocupe, que él va a venir a ayudarnos en un momento dado para intentar, ¿cómo se dice? Para intentar mitigar lo que él ha hecho en esta vida, compensar lo que él había hecho, ¿no? Y efectivamente, al cabo de los años apareció. Estoy hablando de, no sé, 20 años a lo mejor pasaron entre el fallecimiento de mi abuelo y que yo me fui a adoptar, pero es verdad que vino y me ayudó. Oh, qué bonito. Mm. Me deja sin palabras y qué bonita además la experiencia. Me encanta lo que estás compartiendo. Es que en muchos puntos, en muchos, no solo en el que estamos tratando con el título del programa, pero ya hablaremos de eso luego, tú y yo. Me está gustando. Y esas cosas que han ido pasando me han Sí, ido sí, obligando a creer, porque aunque no lo creas, yo soy muy cuadriculada, yo tengo que ver, yo tengo que comprobar y me han dado tantas pruebas, me han dado tantas señales, como dice Juan José Benito, pruebas y señales, que es que no, ahora mismo a mí me dicen, ¿crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Yo estás sé que Dios convencido. existe. Pues esto igual, yo no creo en esto. Yo es que sé, lo siento que es así. Ahí me pones los pelos de punta porque usas muchas palabras que yo he usado con seres queridos. Yo me siento muy familiar contigo. De hecho, te estoy Sí, mirando a los ojos mientras me estás hablando sí. y siento tanta familiaridad que ya hablaremos de eso luego. Tenemos que Lourdes, investigar eso. sí, sí, me estás poniendo los pelos de punta, pero en el buen sentido. Sí, Beatriz, tenemos ahí un nexo, no sé cuál, ya lo investigaremos. Sí, hay que investigarlo, sí. Y, y bueno, ahondando un poco en este tema de los encarnados, desencarnados, esta pregunta a lo mejor es un poco filosófica, pero creo que es relevante para entender, porque el ser humano necesita entender. ¿Y tú crees que el miedo es algo aprendido, heredado, es una reacción natural del ser humano? ¿De dónde nace el miedo? El miedo es algo ancestral, es ancestral. Vamos a ver, por ejemplo, mis gatos. Mis gatos son gatos caseros, adoptados en un centro y nunca han visto una serpiente. Pero un día trajo mi hijo una serpiente de juguete a casa y huyeron desfavoridos. Eso va en nuestra genética. A lo largo de todo lo que han aprendido nuestros ancestros, al igual que los suyos, nosotros tenemos un miedo atávico que venimos heredando de muy lejos, porque está lo que hemos aprendido nosotros en esta vida, nuestras creencias propias personales que hemos aprendido, pero después hemos heredado creencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de la sociedad en la que vivimos, de la religión en la que vivimos, del entorno psicosocial, de muchas cosas. Claro. Entonces, son miedos ancestrales. Y además en nuestro caso, como seres humanos, que el miedo es una forma de control porque te da poder, pues Claro, tiene todo el sentido del mundo, además, como raza humana, claro, que se fomente eso. eh, ha sido una forma de controlar de siempre. De hecho, las religiones, y creo que las religiones han cumplido una buena función en algunos aspectos, pero en otros aspectos han sido de meter miedo. Y eso es Claro. una realidad. Pero no por el mensaje religioso en sí, sino No, por cómo lo utiliza el hombre en su beneficio, ¿no? claro, poder Claro, es poder. Si yo controlo porque te da miedo, pues si yo te controlo a través del miedo, tengo poder sobre ti. exacto. Y es verdad, porque además todas las religiones tienen un mensaje común y es el Sí, amor. sí, sí. Todas hablan de lo mismo, pero también todas Pecan de lo tienen su mismo. parte de miedo. Sí, qué curioso, sí. Yo creo en Dios profundamente, pero no creo en la religión. No soy religiosa.
La Que son respeto, cosas respeto a todo el diferentes. mundo, de verdad, yo no me creo poseedora de la verdad absoluta para nada. Y de hecho yo, si tengo que si tengo que comunicarme con Dios, muchas veces rezo un Padre Nuestro porque es lo que a mí me han enseñado para comunicarme con Él y es mi forma de hacerlo, pero es un mantra, es, es un sonido, es una oración que nos han enseñado para comunicarnos con Dios. Los musulmanes tendrán la suya, los judíos la suya y los budistas la suya. Yo escucho mantras a través del yoga, se usa mucho escuchar mantras y a mí hay mantras que también me transportan, me comunican, me ayudan. Qué mensaje además tan bonito, Lourdes, porque es que siempre lo decimos, la espiritualidad como tal, el concepto, no entiende de dogmas y respeta absolutamente todo, no es incompatible. Es que también hay que tener cuidado cuando hablamos de espiritualidad, de qué estamos hablando, Beatriz. Nosotros ya Es una cosa, somos, en mi opinión, es algo puramente personal y que todos tenemos dentro, no es es que algo nosotros, externo, nosotros somos un espiritual, espíritu. Nosotros somos un espíritu que ha encarnado. decidido encarnar en un cuerpo físico para vivir una experiencia terrena y para ser espirituales lo único que tenemos que hacer es conectarnos con nosotros. Es que ahí voy y me has leído la mente, porque el tema, que es lo que suele suceder con la religión, con las religiones en general, que tampoco las conozco todas y no voy a hablar tampoco como una verdad universal, sino desde mi conocimiento limitadito, ¿no? Como el mío. Y es cierto que siempre estás como conectando con ese Dios de fuera, como que de alguna manera te resulta más fácil y pones el poder en otro. En cambio, la espiritualidad te hace ser responsable y decir, Es Dios, no, empieza en es, ti. es Dios en mí. Dios en mí. Todos somos parte de Dios, todos pertenecemos a Dios, todos somos una chispa divina, todos venimos del mismo sitio y del mismo origen y somos el todo experimentándose a sí mismo. Y hasta que no lleguemos todos a donde tenemos que llegar, no avanzamos, porque somos igualmente importantes. Somos una red que estamos intercomunicados unos con otros. Y unos tiran de unos, otros tiran de otros, depende para qué, y ya está. No hay mejores ni peores, ni más listos, ni, no, ni más guapos, ni, no, ni más tontos. Cada uno está viviendo esta experiencia en su forma y todo lo que aporte y que sea información es bueno y es válido. Totalmente. Somos perfectos para Mm, lo que tenemos que experimentar aquí. mm, Perfectos, sí. tal cual. De hecho, eh, conocemos casos de levitación Santa Teresa de Jesús y otros místicos, que ellos en oración entraban en comunión con su ser, meditaban, se transportaban. Eso es muy espiritual. Ellos estaban consigo. Lo hacían a través de unos rezos católicos porque era donde ellos estaban, pero también lo hacen los monjes budistas. Es verdad. Y además eso es una cosa muy curiosa y no se habla tanto de eso, pero es verdad que hay casos documentados. Sí, Es incluso hay casos de impresionante. bilocación de una monja española que fue a las Américas. Ella nunca salió del convento, sin embargo, cuando llegaron allí, los indios ya la conocían, había ido allí a predicar. ¿Y Impresionante. cómo lo hacía? Pues interiorizando ella consigo misma, con música. Los cantos gregorianos también está demostrado que elevan mucho la La vibración. Ella vibración. con sus oraciones y con música y con sus cosas, pues ella lo podía hacer. Wow, qué intelectual se ha convertido esta conversación. Me encanta, multifacético. Y, y Lourdes, esta pregunta, bueno, tú has comentado que verdaderamente tú no consideras que hayas tenido nunca un miedo especial hacia los desencarnados, pero bueno, tendrás otros miedos como ser humano que eres, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cuál crees tú que es la mejor forma de superar los miedos? Que eso no quiere decir que no sigas teniendo miedos y que no haya Ha- cosas que tengas que trabajar. Hacerles frente. Vamos a ver, ¡Ay, que me gusta! Vale, dime, dime. vamos a ver. Yo no tengo especialmente miedo a los desencarnados, siempre y cuando
yo contacte con ellos de la forma que a mí me es familiar, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando contacto, abro los registros acásicos, a través de los registros acásicos recibimos información de los guías, los maestros, de nuestros seres amados, o si estás con una persona, de esa persona, ¿vale? Y entonces yo, cuando le digo a la persona, me están diciendo o estoy viendo, no es que yo les esté viendo delante mío. Mi forma natural de verles y de sentirles es que es como si yo estoy hablando contigo ahora y te empiezo a contar qué he comido hoy al mediodía. Yo en mi cabeza veo la imagen de la comida que he comido al mediodía. O si te quiero contar cómo es mi coche, yo en mi cabeza tengo la imagen de cómo es mi coche y yo te describo cómo es mi coche. Bueno, cuando yo estoy en una terapia, por ejemplo, de registros, estoy recibiendo información y aparece algún ser querido, algún guía, algún maestro, yo les veo aquí. Yo sé cuál es mi realidad, tengo a la persona delante, yo sé dónde estoy, yo sé todo, pero en mi cabeza aparece una imagen y empiezo a recibir información. Aparece, pues, digamos que es como cuando dicen los poetas me inspiré, les llega y empiezan a escribir la poesía, porque les llega esa información y empiezan a escribirlo, o un pintor, o un escultor. Bueno, pues yo igual, a mí me llega una información y yo la facilito. Mientras que yo contacte así, pues no me da miedo. Claro, he tenido 2 veces en mi vida que les he visto. En concreto, esta señal que yo pedí a mi tío, yo a mi tío una noche le vi, ahí sí que le vi como te estoy viendo a ti. Bueno, mejor porque tú estás a distancia, él estaba justo delante mío. Y me asusté, porque no estoy acostumbrada. Volvemos al miedo a lo desconocido. Y después al día siguiente le pedí perdón, hice una meditación, le mandé mucha luz, mucho amor y dije, mira, lo siento, fue algo imprevisto, te agradezco muchísimo que me hayas dado esta señal de todo corazón y perdóname, porque es que fue algo inesperado y yo no sabía manejarlo. Entonces, el miedo, claro que hay miedo, pero es ese miedo a lo desconocido. Si hoy me pasase como ya lo he vivido, ya no me daría miedo y ya sabría lo que tengo que hacer. Te sigo perfectamente. Claro, es que es un impacto. Es lógico lo que comentas. Y sí, yo creo que, de hecho, las primeras reacciones cuando pasa algo así, yo creo que la de casi todos es la misma. Claro, es algo inesperado, Ya inesperado y después es posible, sorprendente. claro, Claro, y dices, ¿y ahora qué hago? claro, porque de la otra manera es como que ves con los ojos del alma, como Claro, claro, el ojo físico es más impactante. claro, Estoy claro. de acuerdo. No, no, Y y si hubiese sido acordado tal sí, día, a sí, tal hora, yo estoy preparada. claro, Bueno, como fue inesperado, pues claro, yo no estaba preparada. Encima te pilla de noche ahí que estás medio atontado y claro, claro que sí. Sí, 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 yo te sigo totalmente. Y de no hecho, estaba, no sí, estaba yo en sí, modo profesional. ya. Es una situación delicadita, Lourdes. Y mira, en cuanto a los miedos, porque eso es una cosa verdaderamente que es como que se desarrolla ya desde que somos muy pequeñitos, ¿verdad? Desde la infancia. Y esta pregunta, aunque pueda parecer un poco rara, por ejemplo, para personas con hijos, o bueno, todos en algún momento tenemos niños alrededor, seamos padres, tíos o lo que sea, ¿no? Ujú. ¿Qué te hubiera gustado a ti que te explicaran de pequeña para vivir esto con más naturalidad? Porque a los niños se les suele esconder mucho la muerte, como si fuera algo terrorífico. Normal que después crezcas y lo veas terrorífico. Entonces está bien normalizarlo desde la infancia. Vamos a ver, a mí explicarme en sí mismo, me explicaron un poco. Lo que pasa es que es verdad que en mi casa estos temas, como los llamamos, ¿no? Pues se leían libros. Mis padres han sido curiosos, les ha llamado la atención. Entonces en mi casa se veía el programa de Jiménez del Oso, había libros de Juan José Benítez, El tercer ojo de los San Rampa, eh, había información. Entonces no es que mis padres me explicasen ni tal, porque yo, por ejemplo, aquella noche que yo me despierto
Y le digo a mi madre, he soñado con el abuelito. Mi madre dice, uff, ¿qué has soñado, hija? Y mi madre se asusta. Bueno, ahora venga, desayuna y ya está. Y ya está. Es lo que se habló, Beatriz, no se habló de más, ¿vale? Lo que pasa es que después, según yo fui siendo mayor, fui encontrando esta información en casa. A mí nunca se me ha impedido leer nada de nada, entonces yo tenía toda esa información a mi acceso y yo la he ido leyendo y me he ido informando. Pero a mí contarme y explicarme, no. Eres autodidacta por pura curiosidad y porque realmente había algo en ti que te empujaba Sí, a yo me saber más. acuerdo, con 16, 17 años yo leí El tercer ojo de los Sanrampa, que es de un monje budista que tiene capacidades sensoriales y le abren el tercer ojo. Y bueno, es cuando la invasión de China, cuando China invade el Tíbet, y entonces el Dalai Lama le usa, le tiene atrás de un biombo para que vea el aura de esos chinos para ver si le están mintiendo o no le están mintiendo. Él se hace médico para también ver las enfermedades a través del aura. Entonces, y a mí me fascinó. Yo dije, es que esto es cierto. O sea, yo sentía que estaba leyendo algo que era verdad y me fascinó por completo. Y allí se movieron muchas cosas. Claro, fue como un recordar. Sí, sí, Te sigo tan bien. sí. Te entiendo tanto y me encanta. Y después, por ejemplo, yo siempre he sido muy friki de la Guerra de las Galaxias, Star Trek. A mí todo esto me encanta. A mí es que para mí es maravilloso, es fantástico. Me embebo, me puedo tirar toda una tarde viendo esas películas, no tengo ningún problema. O sea, siempre me ha gustado. ¿Y Y tú todo crees eso que también estaba en casa. crees que hay alguna base? A ver, obviamente quitando ciertas escenas de ciencia ficción y tal, pero hasta cierto punto tú ves creíble, pues eso, ¿no? El contacto con otras civilizaciones, en otros mundos. ¿Tú crees que de alguna manera hay algo en ti también que se siente familiar ante cierto tipo de información? ¿Tú crees que solamente has vivido en este planeta o que has vivido en otros? Wow, me has hecho una pregunta, porque yo estoy convencida de que hay experiencias en otros planetas. Ahora, si yo he experimentado en otros planetas, no lo sé, no lo Y sé, si pero yo no, te no me digo, extrañaría. y si yo te digo que a través de hipnosis de regresión a vidas pasadas, tengo muchas experiencias de muchas personas que se han visto en otros cuerpos y en otros sitios, Yo me lo creo en absolutamente. otros planetas, en otras dimensiones, en otros lugares que es poco fácil encontrar las palabras para poder describirlo, que se Me han lo visto, creo absolutamente. que se han visto en naves espaciales. Me lo creo, lo creo. De verdad que sí. Porque yo Yo me he no sé visto, si lo he experimentado, pero yo, yo me sí, parece absolutamente factible, creíble y me parece real. O sea, yo lo creo absolutamente yo que lo sí. que dices es cierto. Y de hecho, a la hipnoterapeuta, estando yo en hipnosis, le digo, te voy a contar algo, pero no sé si me vas a creer. Dice, bueno, tú cuenta. ¡Qué situación más violenta! ¿Y qué pasó? Porque yo me veía en otro cuerpo. Escúchame, hay un hipnoterapeuta, creo que es mexicano. Bueno, contaba que estaba haciéndole una hipnosis a una chica, ¿vale? Y estaba en la misma sala, estaba también la madre de la chica. La chica se ve a sí misma en otra vida y es un hombre, es un hombre, es un hombre de esto mexicano con bigotes, que lleva sus pistolas y le empieza a hablar. Y le empieza a tirar los tejos a la madre, que qué señora más guapa ya había en la sala. Y, y la chica, bueno, de repente necesita ir al baño. Y entonces el hipnoterapeuta no se da cuenta de que en ese momento la chica no es una chica, es un señor. Y claro, va al baño y empieza a oír todo tipo de improperios porque es un señor y no sabe qué tiene que hacer, porque no se la encuentra, y perdona la expresión. Y claro, ya se da cuenta de que es un señor. Entonces tiene que volver a trabajar, tiene que volver a su cuerpo, tiene que volver a darse cuenta de que es una chica para poder ir al baño. ¡Wow!
Brutal. Igual que te puedes ver en un cuerpo de hombre siendo una mujer, porque obviamente si hemos vivido otras vidas, hemos sido de todo, hombres y mujeres. ¿Quién te dice a ti que no has tenido experiencias en otros planos, en otras dimensiones, en otros planetas? ¿Por qué no? Claro. A ver, cuando vas abriendo la mente, lo ves absolutamente factible, pero hay que dar un paso grande ante eso. Y es verdad que cada vez menos, pero todavía vivimos en un mundo como demasiado tangible, ¿no? Que parece que somos el centro del universo, que equivocados estamos, pero es un proceso. La gente que trabaja espiritualmente, yo creo que es más fácil que tenga la mente abierta a esa realidad, a que Vamos a como ver, mínimo puede ser posible. vamos a ver, Beatriz. Yo no intento convencer a nadie, pero si tú te vas a un lugar donde no haya contaminación lumínica, una noche maravillosa de verano, y te pones a mirar el cielo y ves todo lo que hay Es ahí, brutal. teniendo en cuenta que somos un puntito, o sea, nuestro Sol es un puntito dentro de una pata, de una galaxia que se llama la Vía Láctea, que encima estamos en una pata secundaria, en una esquina. Con lo cual, imagínate la de soles que tiene que haber, la de estrellas, con sus planetas, y de verdad, podemos ser tan egocéntricos, y eso es una galaxia, y una galaxia pequeña de todas las que hay en el infinito universo. ¿Cómo podemos ser tan egocéntricos de pensar que somos los únicos? Yo soy del mismo pensamiento, Lourdes. Es que, vamos a ver, es que es imposible. O sea, es como pensar que en este bloque de edificio Sí, donde yo vivo, si que hay empieza 600 viviendas, en solamente vivo estadística, yo, claro, solo por pura estadística. y que además todos tienen que ser como nosotros. Pues no. Dicen, no hay vida en Marte. Bueno, Marte tiene un ambiente parecido a lo que es aquí Río Tinto, la mina de Río Tinto, en España, por la acidez y tal. Y está demostrado que ahí viven organismos. Con esa acidez viven organismos, igual que viven organismos debajo de los inmensos hielos del polo. Y viven organismos ahí en el agua. Sí, en zonas climáticas extremas también se ha visto. Claro, entonces Y se siguen descubriendo en el fondo del océano donde se pensaba que era imposible. habrá Resulta que sí. otro tipo de vida, ni Claro, mejor ni peor, pero es otro tipo de vida adaptada a las condiciones de ese lugar. claro. Y no todos tienen por qué tener un cuerpo como el nuestro o un cuerpo. Sí, porque claro, ahí después también podemos entrar en el tema vibracional, de que no necesariamente todos vivimos en el mismo plano físico, con el mismo nivel de vibración. Se entiende, por ejemplo, muchos expertos piensan que, bueno, yo creo que además es una cosa que está demostrada posiblemente en muchos aspectos, que cuando nuestros familiares trascienden, realmente estamos pasando de un nivel de vibración a otro. Eso Lo que se dice siempre, ¿no? Que la energía eso no se es. cree ni se destruye, solo se Es como transforma. el agua, tú la tienes en estado líquido, Claro, tienes en estado sólido y y la tienes en gaseoso. estado gaseoso. Y por eso deja de existir. Deja de Si ser agua. aquí convivimos, como tú lo dices, convivimos. De hecho, nosotros no podemos ver ciertos colores, los infrarrojos, los ultravioletas. En cambio, hay otros animales y los insectos y los pájaros, las mariposas, que tienen esos colores y que se identifican con esos colores que nosotros no podemos ver. Que Y la por no percepción es poderlos ver diferente. nosotros, creemos que no existen. Vamos a ver, estamos adaptando el universo a esta mente, pequeña y limitada. Y no, lo que tenemos que adaptar es la mente a ese universo. Y ahí es cuando te das cuenta de que nunca jamás vas a terminar de evolucionar y de aprender, que esto es infinito. Yo lo pregunté una vez en una hipnosis y pregunté, ¿cuándo se acaba esto? Y me dijeron, ¿y para qué quieres dejar de jugar y de aprender? Porque yo también me canso de estar aquí, como todo el mundo. Como todo el mundo, sí. Sí, yo también a veces he tenido esa percepción. Me imagino que por eso olvidamos antes de venir, porque si no es todavía más tedioso y más cansino.
Hay que hacer algo al respecto. Y a ver, porque quiero escoger la pregunta para no abusar mucho de tu tiempo, Lourdes, Sin ningún problema. pero enfocándolo en el tema de los desencarnados, Sí, mm, a ver cómo te planteo esto. Energéticamente, sí, en tu opinión, ¿qué distingue a un encarnado de un desencarnado? Y otra pregunta que te quiero hacer al respecto es que tú, con tu percepción, que eres muy también sensitiva e intuitiva, cuando hay un desencarnado cerca, sí. ¿cómo lo percibes? ¿Qué es lo primero que notas? Vale, Porque hay vale, gente que se puede sentir identificada también. Vamos a vale. tratarlo con naturalidad. Son dos preguntas diferentes. Bueno, Sí, pero antes de que se me vamos a ver. olvide. En primer lugar, cuando tú falleces, cuando tú abandonas tu cuerpo, tu nivel de conciencia y de comprensión es uno y no cambia. O sea, si yo ahora mismo me muriese, dejaría aquí en esta silla mi cuerpo y me vería desde fuera y diría, anda, me he muerto. Pero yo seguiría teniendo mis mismas escalas de valores, mis mismas creencias, todo. O sea, yo no dejo de ser yo con todo mi bagaje por abandonar este cuerpo. En este cuerpo no está la información. Con lo cual, el nivel energético del ser trascendido es el mismo que el que tenía en vida, porque es el estado de conciencia. Y habrá seres que tengan un estado de conciencia muy alto y vibren alto, y habrá seres que tengan un estado de conciencia muy bajo y vibren bajo. Por eso algunos se quedan, porque no saben que se han muerto, porque no entienden lo que les está pasando, y se quedan por aquí y siguen pensando que siguen vivos, porque no les cabe en la cabeza lo que ha pasado. En la cabeza de allí, claro, en su cabeza espiritual, álmica, etérica, yo qué Claro, sé, en eso su ya es cabeza de otro. espíritu. Claro. Eso a mí me encanta escuchar al grupo EPTA, Sol Blanco Soler, en su momento a Paloma Navarrete, ahora a Aldo, y ellos te explican esto perfectamente, porque ellos hablan con lo que llamaban Paloma Navarrete los muertitos, los desencarnados, y dicen, pero vamos a ver, ¿tú cuánto tiempo hace que no comes? ¿Cuánto tiempo hace que no duermes? ¿Cuánto tiempo hace que no habla contigo nadie, que no te duchas, que no duermes en tu cama? ¿Te das cuenta que tú ya no estás vivo? Entonces, ¿qué energía tiene ese ser? Pues la que tuvo cuando se murió. Esa es la energía, su nivel de conciencia. En cuanto a qué pasa si hay desencarnados, pues depende. Eh, yo también tengo una suerte muy grande y es que en su momento pedí saber desconectar. Entonces, cuando yo estoy en terapia y estoy conectada a los registros que abro y cierro cada vez que trabajo con ellos, yo nunca los llevo abiertos, porque como hemos dicho, aunque sea un espíritu, he venido a vivir una vida terrena y yo como jamón y me tomo mi caña y mi vino y salgo y entro y tengo que vivir con mi marido, con mi hijo y con mi familia de una forma lo más normal y más terrena posible. Entonces yo cuando trabajo me enchufo y lo siento. Cuando no trabajo intento estar desenchufada, pero es verdad que tengo como un sexto sentido. Por ejemplo, un día estaba tomando con mi marido una caña en un bar, estábamos esperando a unas personas, unos amigos. Y entonces es de estas puertas que cuando entras suena una campanita. Y entonces entra un chico, suena la campanita. Entra otro, suena la campanita. Entra el tercero, suena la campanita. No entra nadie y suena la campanita una cuarta vez, sin haber entrado nadie. Y le digo a mi marido, mira, ese chico va acompañado de su padre, que acaba de fallecer y todavía se está despidiendo de él. Dice, ¿cómo lo sabes? Digo, lo siento y lo veo aquí. ¿Por qué? No lo sé. Yo no hago nada. Yo a ese chico no le digo nada ni hago nada. Yo estoy tomándome una caña con mi marido. Wow. O pasó, me pasa algunas veces, mira, me pasó en Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran ¡Uh! Canaria, ¿De dónde? De las mis Palmas de Gran lares. Canaria, el casco antiguo, tú lo Sí, conoces, hombre, claro. la Casa de Colón, toda esa zona, ¿sabes? Que está el barranco y cruzas y ya estás en el casco antiguo. Está Sí. la zona, ¿cómo se llama? En la zona donde están los comercios. El barrio ¿Estás hablando de Vegeta? es, sí, sí, sí. Vale, fuimos durante el día, estuve allí de excursión, fuimos con el guía, con la guía, nos explicó todo, muy bonito. Nos dijeron, esto es muy bonito por la noche, veniros por la noche. Y dije, ya, pues venga. Nos cogimos la guagua y nos fuimos. Paramos, cruzamos, nos empezamos a meter por el centro, que está la catedral, y yo no podía respirar, se me revolvió el estómago, me empezó a poner malísimo y dije a mi marido, sácame de aquí. Yo veía allí gente de diferentes épocas conviviendo. Me entró una angustia, me puse malísima, me entró un mareo tremendo, porque había tanta gente allí y además ellos sabían que yo les estaba viendo. Había prostitutas, había marineros, había diferentes tipos de soldados de diferentes nacionalidades. Y yo, o sea, se me hizo enorme aquello y le dije a mi marido, sácame de aquí, me asfixio. No, no podía coger aire. Ahí no fui capaz de controlar. Era tan intenso que y además fue tan inesperado que tampoco me había pasado nunca. En alguna iglesia sí que no he sido capaz de entrar, porque ahí va mucha gente que no sabe dónde ir y se va a la iglesia cuando fallece. Sobre todo gente que es muy devota, se va para allá. Entonces yo a las iglesias intento no entrar. Pero ahí ya directamente tuve que salir, me tuvo que sacar mi marido porque me puse malísima, malísima. Y ya abandonamos esas calles, cruzamos y ya se me pasó. Pero no me extraña nada lo que me estás contando. Hay un Nada. hospital, una casa que había sido un antiguo hospital. Sí, es que lo estoy viendo. Y era tremendo, Beatriz, tremendo. Toda la gente que se ha quedado ahí, que sigue viviendo ahí. ¿Para Ay, qué se qué van a ir? bueno. Se lo están pasando muy bien. Están todos juntos. Conocí a una persona que fue al circo de romano de Mérida y todavía había gladiadores ahí. Ay, me pones los pelos de punta. Qué No existe, horrible. no existe el espacio y el tiempo una vez trasciendes. Entonces ellos se quedan allí. Es cierto. Yo He vivía allí. escuchado eso, además, en entrevistas en este canal anteriormente. Que Mm, bueno, que ya se sabe que el tiempo no es lineal. Eso es una cosa que se sabe, es una percepción humana sí. para poder vivir físicamente, pero no funciona así. De hecho, Pues que es sepas todo a la vez. que de noche en ese lugar, si vas, hay mucha fiesta. Está muy concurrido, más que de día. Vale. No suelo estar mucho por esos lares, pero lo tendré en cuenta. Madre mía, Lourdes. Lo que estoy aprendiendo hasta de mi tierra, por favor. Menos mal que iba sola con mi marido, no se enteró nadie. y ya. Wow, qué impactante. Y a Hombre, ver, para no abusar, pero es que es importante, te quiero hacer una pregunta más. sí. Em, Sin entrar en nada comprometido, ¿hay alguna experiencia que recuerdes que te ayudó a comprender mejor este puente entre ambos mundos? Así, experiencia personal. Pues la que más es como ha sido la confirmación de todo, ha sido el fallecimiento de mi tío. El que viste físicamente y que te metió un susto tremendo. No, y más que ese momento, el vivir todo el tiempo que él estuvo apagándose y fue una comprensión de muchas cosas. Eso fue lo que más me ayudó como a fijar toda esa teoría que yo tenía, se fijó en mí. Y de todas maneras también me parece muy interesante el proceso que hacemos tanto Martín como yo de hipnosis, porque obviamente cuando vas a vidas pasadas falleces.
y yo viví mi fallecimiento en diferentes vidas pasadas, pero sobre todo la primera vez que lo viví, porque además en aquella vida, en esa primera experiencia que yo viví, que yo fallecía, yo me suicidaba y me tiraba a un río y ya me ahogaba. Y fue tan dulce y tan plácido y me acogieron tan bien al otro lado que yo dije, qué experiencia más bella. Y muchas personas que han vivido en terapias de hipnosis la muerte, creo que es un paso decisivo, porque es que, claro, lo vives tú, no te lo cuentan. Lo experimentas tú, lo sientes tú. Eso sobre todo es lo más importante, lo sientes tú. De hecho, eso es una pregunta que te quería hacer porque yo tuve un sueño, estas cosas que ya sabemos, Lourdes, que no son sueños. Sí, Es durante el sueño, pero una eres experiencia. consciente, sí. Estás contactando, en ese momento estaba hablando con personas que físicamente no conozco, pero en esa experiencia sí. Y Mm. hablábamos como amigos, aunque no conozco a esas personas. Y yo, desde mi limitación actual, le preguntaba qué se sentía al morir, cómo era morir, porque Paz, esas personas habían trascendido. Y me paz. dieron una respuesta. No me dijeron eso exactamente, porque yo lo que quería saber es qué se siente, ¿no? En el Ah, proceso, porque la gente a veces piensa, duele, es trágico, tal. Y me dijo, y mírame, fíjate tú si me marcó, que esto a lo mejor lo viví hace 15 años, y no te exagero. Y me acuerdo como si lo hubiera soñado anoche. Y me dijo, al principio, en un primer momento, ¿no? Dice, para que tú me entiendas, es como si una mano fría, como helada, te agarrara y tirara de ti y de repente sientes un calor muy agradable, muy placentero y todo ha amor, pasado, y todo ha amor, pasado. amor. Amor, un inmenso amor que te acoge, que te envuelve y paz, Y que y es muy paz. rápido, El ¿no? descanso del guerrero. Yo lo llamo el descanso del guerrero, porque es un alivio, sobre todo en aquella vida yo había sufrido muchísimo, un alivio, una paz de decir, ala, ya, Ya está, ya pasó. game over, ya, se ha pasado, ¿sabes? Como volver, el descanso del guerrero, o sea, es como volver a la batalla de una. De verdad, o sea, las personas que han vivido esas experiencias a través de la hipnosis relatan que lo que muchas de ellas a mí, los que me han contado, es que lo que han vivido en esa vida es curioso, es interesante, pero que lo que más les ha impresionado ha sido eso, sentir lo que es morir, abandonar el cuerpo, darse cuenta de que sigues vivo, que si el cuerpo directamente pasa no importante nada, nada, o sea, ha habido madres que han tenido experiencias cercanas a la muerte durante el parto, que han salido su cuerpo, que han visto todo y que no tenían ganas de volver y sabían que estaban teniendo una criatura. Y en ese momento no les importaba nada, porque es tal la paz y tal el amor que sentían que no les interesaba volver. Eso es maravilloso porque pierdes el miedo a la muerte y mientras estás aquí, pues como dices tú, dices, venga, vamos a seguir con el juego, vamos a hacerlo lo mejor posible, que ya termina y vuelvo a casa. Sí. Y sobre todo vamos a hacerlo lo mejor posible, a ver si hay suerte, y la próxima vez que vengamos es todavía más agradable. Un poquito más fácil. Sí. Ay, O pero nos que, acordamos antes de las reglas del juego y sabemos cómo manejarlo. ay, sí. Y otro sueño que tuve después de lo de Martín, Lourdes, después de lo de la glándula pineal, que ya lo hablaremos el próximo día. ¿Sabes que estaba hablando con una señora también que estaba en el otro lado? Y yo le decía, ay, qué pereza tener que volver de nuevo. Fíjate tú, qué conversación. Y digo, y olvidarme de todo y todo lo que he aprendido en esta vida con tanto dolor, con tanta fuerza, ¿qué pasa? Ahora tengo que volver a tener un drama tremendo para volver a llegar al mismo nivel de conocimiento. Ay, 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 ay. Y me, Mira, no te quiero entretener a ti tampoco, ¿vale? Pero te cuento esta no, experiencia. Porque dime, en dime, claro. una hipnosis que me hicieron no era vida pasada, pero te llevan a vientre materno,
Y en la siguiente sesión te llevan a antes de vientre materno. Vale. ¿Dónde? Porque vamos a ver, ¿dónde estabas antes de vientre materno? ¿Vale? Entonces, yo ahí me siento en luz. Soy como un punto más de luz, ¿vale? Y de repente hay como una energía, una onda expansiva. Siento que hay una llamada, que hay que ayudar, que hay que volver. Y entonces, lo siguiente que me percibo es con más seres, ¿no? Y ya tengo forma de un ser. Y entonces estoy como en un acantilado y desde ese acantilado se ve al fondo la tierra. Y entonces yo veo cómo esos seres se lanzan desde el acantilado y van impactando en la tierra, como pequeños meteoritos que van llegando a la tierra. Y yo antes de lanzarme digo, espera, un momentito, yo vuelvo, pero solo pongo una condición, que me encuentre con otras personas que me recuerden quién soy. No quiero volver a estar sola. Quiero que me permitan ser quien soy. Quiero encontrar con otras personas que también que tenga ese feedback, ¿no? Que pueda hablar con ellas, que me pueda comunicar. No quiero volver a estar sola. Quiero recordar quién soy. Eso es lo último que pido. Y entonces me voy encontrando con gente tan maravillosa como Martino, como tú. Ay, pues a saber si todos hemos hecho algo parecido para encontrarnos entre nosotros. Qué bonito. Sí, Porque es verdad que ese es el camino mucho más bonito y fácil sí. y Te sientes esperanzador. menos solo. Sí. Qué curioso. Y además estaba pensando, a ver, obviamente todas las épocas tienen sus pros y sus contras. Pero el otro día me vi a mí misma agradeciendo, pero agradeciendo con sinceridad, o sea, agradecimiento real y absoluto de estar viviendo esta era. Y es por esto, por la Cuando yo facilidad empecé a que tenemos. trabajar, Cuando yo empecé a trabajar las terapias, lo primero que me tuve que trabajar era el miedo que yo tenía de todas las veces que a mí me habían matado por hablar de estas cosas, por haber sido sanadora, por haber sido diferente. Estoy hablando de vidas donde te matan, te queman en la hoguera, te ajustician. Y entonces me había pasado tantas veces, tenía tanto miedo que tenía una resistencia a trabajar y a hacerme terapeuta y a trabajar con estas terapias. Entonces es lo primero que me tuve que trabajar, porque lo había pasado tan mal otras veces que no quería, no, me costaba fluir, me costaba fluir. Y era el miedo visceral, ese miedo del que hemos hablado antes, que está en nuestras memorias, aquí Claro, atrás, almacenado, guardadito. claro. Qué curioso. Hace una semana que entrevisté a una medium, que de hecho la entrevista se va a estrenar el 2 de enero, Pues la veremos. y, sí, y comentaba que la gente normalmente no lo sabe, pero dice, yo tengo la seguridad de que todas las personas que tienen unas cartas de tarot en su casa o que de una u otra forma se sienten atraídos a, digamos, estas prácticas espirituales, ya la han trabajado antes. Sí, O sea, dice, no es sí. una curiosidad que nace en esta vida en plan, qué No, no, guay, no, no. De hecho, sino, yo he tenido mucha conciencia de estar no aprendiendo, sino recordando. Porque era tan rápido cómo llegaba la información a mí, cómo yo la integraba. De hecho, ¿a ti no te ha pasado de estar buscando en un canal un vídeo y de repente aparecerte otro y llamarte la atención y empezar a escuchar a esa persona y no poder dejar de escuchar a esa persona? Porque es que te está hablando una verdad que tú sientes y la tienes que escuchar y escuchar y escuchar. que resuena contigo totalmente. Recuerdas, se te llena el alma de alegría, ¿sabes? ¡Ah, qué bien! Una No verdad. sabes definir por qué, pero sabes que es verdad. Sientes que es una verdad y empiezas a escucharla y a escucharla y a escucharla y te llena el alma porque estás recordando, no estás aprendiendo, estás recordando. Y a mí cuando viene a terapia gente joven, gente con 20 años, cuando yo esto lo he aprendido de mucho más mayor y lo he recordado de mucho más mayor, y me viene gente joven y digo, qué bien, qué maravilla, qué bien, gracias, gracias, qué bien, fantástico.
porque vas a sufrir menos. Claro. Vas a dejar de sufrir antes. Y esa es una de las razones por las que me parece maravilloso que este tipo de información ahora sea tan fácil de transmitir y de que llegue a quien esté interesado. No tienes más que buscar y Sí. si está para ti va a llegar. Y que no haya parafernalia, o sea, yo estoy en mi casa, yo voy vestida con mi ropa, no tengo un turbante, no tengo, o sea, esto es una cosa normal, Sí de que verdad, no eres una mujer normal, estrafalaria como antaño, que se no hace veía que la falta, gente... Sí, sí, no hace falta nada, gente súper normal, porque es que una cosa no quita la otra. nada, no hace falta nada. ¿Para qué? Qué bonito, Lourdes. Y ya para terminar, aunque ya tendremos tiempo de seguir tocando estos temas en otra ocasión, espero, no te puedo despedir sin darte pie a que si hay algún mensaje que tú de manera personal sientas o quieras transmitir con la audiencia, esto es ¿Mm? tu espacio. Pues el mensaje es que sean investigadores, que investiguen, que todo eso que las personas les llame la atención, que busquen y que investiguen de personas fiables. Quiero decir, cuando yo escucho hablar de experiencias cercanas a la muerte, busco canales de gente que está ahí, que lo está viendo, que lo está viviendo, que saben de qué te están hablando. Personas fiables. Ahora mismo hay muchos canales de gente muy fiable que tienen muchísima información. Y a mí lo que me ha valido en esta vida es ser muy curiosa. A mí me encanta leer, a mí me encanta recibir información, a mí me encanta compartir la información, porque la información que no se comparte se pierde. Por eso se quemaron las bibliotecas. Esas antiguas bibliotecas donde estaba toda esta información fueron quemadas para que esa información no llegase a nosotros. Pero ha llegado de otra forma, a través de memorias. Entonces, que sean curiosos y que no tengan miedo, porque la única forma de hacer frente al miedo es que haya luz, que haya información, que deje de haber oscuridad. Haz frente a ese miedo. Detrás de un miedo, al final no hay nada. Porque si metes luz, una simple cerilla en una cueva, ya está llevando luz. Un pequeño libro, un pequeño audio, un pequeño vídeo, ya está llevando luz. Pues nos quedamos con eso, que donde hay luz no puede haber oscuridad. La luz es información. Pues maravilloso, Lourdes. Mira, de verdad, muchas gracias. Ha sido como una conversación entre amigas que he Totalmente, Beatriz, disfrutado un montón totalmente. y te lo Muchas agradezco gracias a mucho. ti. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, con esta información terminamos la entrevista de hoy. Gracias por haber tomado tiempo en ver este vídeo y un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Lourdes. Adiós. ¿Y si todo lo que buscas ya estuviera dentro de ti? Despierta tu conciencia no es solo un libro, es una guía espiritual para recordar quién eres realmente. En sus páginas descubrirás cómo comprender tu energía, elevar tu vibración y conectar con lo invisible y lo sutil. Un viaje hacia el interior donde aprenderás a escuchar la voz silenciosa del alma, aceptar los ciclos del despertar espiritual y a reconectar con tu verdadera esencia. Si sientes que algo en tu interior te llama, si sabes que hay más de lo que tus ojos pueden ver, este libro es para ti. Despierta tu conciencia, de Beatriz Galván, ya disponible en Amazon. El momento es ahora. Recuerda quién eres.